hay? Soy Alfonso Fernández de Cáncer Integral y de Oncología Metabólica y en este vídeo vamos a hablar de unos temas que creo que son bastante interesantes. Todos hemos escuchado alguna vez eso de que el cáncer son más de 200 enfermedades de origen genético y los oncólogos dicen que los genes de pronto mutan y la célula pierde el control y se vuelve loca y hace cosas raras. Lo que no explican es por qué ni cómo mutan dichos genes y por qué además miles de posibles mutaciones diferentes conducen todas ellas a un comportamiento metabólicamente similar. Lo cierto es que el camino que podemos rastrear es justo el inverso, es decir, los cambios metabólicos son previos y estos pueden conducir, de hecho conducen a una expresión génica posterior que es aberrante e inestable. Este hecho me va a servir para explicar cómo se facilita o se frena esa manifestación génica en un mecanismo que se llama metilación. Y también vamos a dejar constancia de un hecho genético que sí puede facilitar el desarrollo del cáncer, pero que a su vez no hace más que solidificar la idea de que el cáncer es en realidad una enfermedad de origen genético. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la metilación. La metilación, ¿qué es? Es un proceso que consiste técnicamente en la adición de un grupo metilo a una molécula. Y ese grupo, al unirse a esa molécula, actúa como una especie de cerrojo al impedir la unión a esa molécula de factores de transcripción. Por tanto, es el principal factor de control epigenético. Es un mecanismo de silenciamiento génico que lo que hace es no modificar el ADN, sino su transcripción, es decir, su expresión y por lo tanto su comportamiento. Además, las células que reciben un determinado patrón de metilación suelen transmitirla a sus genes, a sus clones, a sus hijos, por decirlo de alguna manera, y heredan ese posible desequilibrio o diferente patrón de metilación. Probablemente esté implicada en el complejo mecanismo evolutivo, porque las condiciones ambientales modulan la respuesta fenotípica que lo que hace es adaptarse a dichas condiciones y termina por ser incorporada al genotipo, aunque dichas condiciones ambientales cambien. Y eso conduce a una adaptación modulada por una interacción entre el entorno y el paisaje genético, que no es, por tanto, una roca sólida, sino una masa de arcilla moldeable. Lo podemos resumir es que el ADN no cambia, pero sí la forma en que se expresa, o lo que es lo mismo, la forma en que funciona. La importancia de la metilación se demuestra en dos procesos que son aparentemente muy distintos, pero que presentan muchas similitudes si me seguís habitualmente, que es el desarrollo embrionario y el proceso neoplásico, es decir, el cáncer. Porque una neoplasia es una especie de embrión aberrante y multitud de procesos bioquímicos y metabólicos de esa cáscara que representa el microambiente tumoral son similares a los que suceden dentro de esa cáscara del embrión. En los embriones, la distinta expresión génica va a modular la aparición de diferentes tejidos y los fallos en la metilación pueden conducir a problemas congénitos graves, como demuestran los casos de espina bífida, que se previenen con la adición de ácido fólico, que dicho sea de paso no es óptima y que haré más tarde referencia a ello. De una forma un tanto simple, por tanto, podemos decir que la hipometilación conduce a una sobreexpresión e inestabilidad genética, mientras que la hipermetilación conduce a un silenciamiento de los genes. Además, la metilación depende de factores genéticos y de estilo de vida, pero ¿cuál es el factor genético más importante a la hora de alterar esos patrones epigenéticos? Los polimorfismos, que voy a explicar ahora brevemente, de manera muy, muy sencilla. Un polimorfismo no es más que una mutación, un cambio en un lugar determinado en la secuencia de ADN, pero que no se limita a unos pocos individuos, sino que es acarreada por una parte de la población que es superior a un 1%. Por lo tanto, esos polimorfismos relativamente abundantes determinan comportamientos de nacimiento diferentes, es decir, son tendencias que serán por tanto más difícilmente modificables cambiando ciertos hábitos, que sí tendrían más impactos en otros individuos sin dichos polimorfismos. Hay un proceso que se llama el ciclo de un carbono, que tiene una extraordinaria importancia, engrana otros dos ciclos, el del folato y el de la metionina, e influyen en tres procesos de importancia vital, capital, central, que son la metilación, del que acabo de hablar,
la síntesis de glutatión, que es el antioxidante endógeno más potente con permiso de la melatonina, y que ya elaboré un vídeo hace tiempo explicando su importancia, y en la síntesis de nucleótidos, que son los ladrillos básicos de construcción de ADN y ARN. Por lo tanto, si funciona mal el ciclo de un carbono, funciona mal todo. Es tal su importancia que los polimorfismos en ciertos genes que influyen en cómo un organismo viene preparado de serie para llevar a cabo ese ciclo, afectan profundamente al individuo y hacen que su tendencia a la enfermedad sea mayor que aquellos que no acarrean esos polimorfismos. Además, algunos de los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del ciclo de un carbono son folato, vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, betaína, glicina y también enzimas que tienen que colaborar en cada uno de esos procesos enzimáticos que median las reacciones del ciclo. El correcto funcionamiento de este ciclo dependerá de varios factores. Está problemas genéticos, como acabamos de decir, problemas de polimorfismos de base que hagan que ese ciclo no funcione bien y por lo tanto la metilación no funcionará bien y por lo tanto habrá una inestabilidad genética propiciada por esa tendencia de serie, o bien debido a malos hábitos dietéticos y una ingesta inadecuada de algunas de esas piezas a las que acabo de referirme, o bien por una mala absorción. Y por eso es tan importante atender bien a nuestro aparato digestivo, que haya una suficiente cantidad de ácidos estomacales, que no tengamos permeabilidad intestinal, que haya muchos procesos que relaté en el tomo 2 de la Enciclopedia del Cáncer relativo a la microbiota. Hay un gen en concreto que provee instrucciones para sintetizar una enzima que se llama la metilén tetrahidrofolato reductasa. Con este nombre tan largo, lo que hace es convertir el ácido fólico inactivo en folato activo, que es uno de los engranajes del ciclo de un carbono al que acabo de hacer referencia. Si esa conversión de ácido fólico a folato no funciona bien, que folato es la versión activa de ese ácido fólico no hará nada si no se pasa previamente a folato, podemos tener graves problemas. Entonces los polimorfismos de ese gen pueden conducir a una síntesis deficiente de folato que afectará al ciclo de un carbono, que afectará a la generación de antioxidantes, a la metilación, a los procesos de generación de nucleótidos de ADN y ARN, es decir, a muchas cosas, y por eso cuando se produce ese desequilibrio entre conversión de ácido fólico a folato, tenemos problemas de inmunidad reducida, anemia, riesgo de disfunción cognitiva, resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares, etc. Y por supuesto conduce a problemas de metilación, que es una de las funciones de un correcto ciclo de un carbono. Los defectos congénitos de la metilación hacen propenso a quienes los muestran a padecer determinadas dolencias, aunque esa tendencia puede mejorarse o corregirse mediante estilos de vida, porque la metilación puede modularse incluso en presencia de una carga genética desventajosa. Es decir, podemos ganar la partida incluso con cartas defectuosas. Y eso es el puente que une el determinismo genético con la responsabilidad de nuestros actos. Saber que aunque tengamos la tendencia a desarrollar ciertas enfermedades, podemos corregirla a base de voluntad y de conocimiento. Entonces, si buscamos la influencia de la metilación, en concreto en el cáncer, que es a lo que hemos venido aquí, vemos que en general la hipometilación, es decir, la dificultad de poner esos cerrojos en las células conduce a una inestabilidad genética, porque no tienen esa brida que le coloca ese grupo metilo a la hora de metilar. Y que, en general, esa hipometilación incrementa la propensión a padecer un cáncer. Y esto nos lleva a un hecho muy interesante, y es que los procesos celulares no son darwinianos, es decir, no están sometidos al azar, sino que son lamarckianos. Lamarck tiene mucho más que decir que Darwin aquí. Es decir, son intencionales, libres del azar, derivados de sucesos externos que modulan las respuestas genéticas de base. Y el cáncer es quizás el más lamarckiano de todos estos procesos, al estar sometido a cambios metabólicos drásticos que obligan a constantes readaptaciones genéticas posteriores
a dichos cambios a través de interfaces epigenéticos y de la modulación de las piezas implicadas en el tema de la metilación. ¿Y cuál es uno de los mejores moduladores de la metilación? El folato o vitamina B9. Los bajos niveles de folato, acabamos de decirlo, pueden estar ocasionadas por deficiencias dietéticas, por mala absorción y por condiciones que incrementan su requerimiento, como pueden ser embarazo o el uso de drogas antifolato. El déficit de folato puede conducir a una anemia megaloblástica, que comparte con la vitamina B12, pero solo cuando es muy pronunciada. Además, su importancia capital en procesos de metilación la hace una pieza clave y su deficiencia correlaciona con todo tipo de dolencias que van desde enfermedades cardiovasculares a cáncer, déficits cognitivos, incluso depresión. Debido a la asociación tan fuerte entre déficit de folato y a problemas del desarrollo en el tubo neural, en concreto de la espina bífida, pues se ha hecho extensiva desde hace mucho tiempo la suplementación a embarazadas de ácido fólico. Pero claro, el beneficio de mantener esos niveles adecuados de folato no es solamente, no impacta solamente en ese problema, sino que se refleja en muchos otros que puede tener la embarazada, como puede ser anemia, nacimientos prematuros, preeclampsia, incluso muerte fetal. Y su impacto en el reciclaje de la homocisteína explica que su deficiencia conduzca a la hiperhomocisteinemia. Y la homocisteína elevada es probablemente uno de los marcadores que indican algún problema más claro de salud. Es uno de los marcadores que todo el mundo tendría que medir a la hora de hacer analíticas, pero que no se están haciendo. Respecto a cómo afecta al folato en cáncer, en cuanto a la prevención está clarísimo. Es decir, las correlaciones entre déficit de folato y mayor riesgo de cáncer están claras y se han descubierto en muchos estudios, puesto que también la homocisteína elevada conduce a mayor riesgo de cáncer y ambas correlacionan inversamente. Hay algunos estudios que también dicen que el exceso puede conducir a cáncer, pero al analizarlo vemos que suele tratarse de suplementación con ácido fólico, que es la versión sintética, con lo cual nos encontramos ante el hecho bastante incontestable de que la suplementación con folato o que mantener unos niveles adecuados de folato disminuye el riesgo de padecer cáncer. Los estudios demuestran que el 5-metil-tetrahidrofolato, que es la versión activa del folato, tiene la misma capacidad que el ácido fólico de mejorar los niveles sanguíneos de folato, pero añade el beneficio de mejorar más los efectos observados de la deficiencia de vitamina B12 y tiene menor interacción con fármacos que inhiben la enzima dihidrofolato reductasa. Y las personas con polimorfismos del gen MTHFR, del que hablábamos antes, harán bien en huir de la suplementación con ácido fólico y tienen que ir a saco con la 5-metil-tetrahidrofolato porque si no, no harán más que incrementar su problema, empeorar su problema. Y por tanto queda claro que nunca la suplementación tendría que ser con ácido fólico y tendría que ser con 5-metil-tetrahidrofolato. Eso para todo el mundo. Después, respecto al cáncer, acabamos de ver que hay correlaciones entre cánceres y bajos niveles de folato. Es una evidencia suficientemente sólida como para aconsejar mantener niveles suficientemente altos de folato y bajos de homocisteína. Y las cosas, por tanto, a la prevención, repito, están claras. Ahora bien, respecto a utilizarlo en enfermos que ya padecen cáncer, es decir, como tratamiento. Aquí las cosas no están tan claras, están un poco más complicadas. En primer lugar, los estudios parecen confirmar que el tejido neoplásico sobreexpresa receptores de folato. Hay un estudio en concreto donde se analizaron los tejidos de 48 enfermos de glioma tras la cirugía y el tejido cerebral sano y los gliomas de bajo grado no presentaban expresión significativa de receptores de folato, pero sí se incrementaban gradualmente conforme crecía la malignidad de la neoplasia. Eso es lógico porque las células de los mamíferos requieren folatos para generar nucleótidos para el crecimiento y la división, y una célula tumoral es una célula humana que se está dividiendo enormemente y que por lo tanto tiene unas necesidades, las mismas necesidades que lo mismo que las células normales, pero incrementadas, aunque eso sí, utilizan formas enzimáticas diferentes y eso es lo que utilizamos algunos para explotar ese tema terapéuticamente. Además, en otro estudio se encontró que los fármacos antifolato, que son también antitumorales, como metrotrexato, pemetrexed, de hecho,
hay algunos tratamientos que están abordando el cáncer como enfermedad genética, este es el fundamental, yendo a los requerimientos aumentados de folato del cáncer. Y entonces se veía que atacaban específicamente estos fármacos a las células tumorales, pero que eran relativamente inocuas para los fibroblastos que estaban asociados con el tumor y para las células madre neurales sanas. Entonces, además, la inhibición del metabolismo tumoral del folato no solamente inhibe anabólicamente el tumor al impedirle crear ladrillos constructivos, sino que también ataca la glucólisis fermentativa, es decir, donde obtiene otros ladrillos constructivos y la energía el tumor. Pero, a pesar de esto, nos encontramos con el hecho aparentemente contradictorio de que en algunos estudios suplementar con folato limitó la agresividad. En este caso, en un estudio de un modelo murino de glioblastoma, se conseguía que debido a la baja tasa de metilación de los gliomas, se contrarrestase esa hipometilación y se bajaba, disminuía la malignidad asociada de ese tumor. Es decir, nos encontramos con que impedir el metabolismo del folato era antitumoral, pero dar folato también era antitumoral. Y esa contradicción afortunadamente desaparece al comprobar que hay una sinergia entre drogas antifolato y suplementación con folato. No solo colaboran entre sí, sino también con quimioterapias. Hay otros estudios en donde la adición de quimioterapia más folato conseguía acciones sinérgicas que se apoyaban mutuamente contra el cáncer. Quizás una hipótesis es que el folato ayuda a mejorar la respuesta orgánica, sistémica, general, mientras que las drogas antifolato se enfocaban en el entorno local del tumor. Y por lo tanto, el resumen es que hay que mantener buenos niveles de folato porque implica reducir el riesgo de padecer cáncer, sobre todo si uno presenta polimorfismos en el gen MTHFR, y que la suplementación con folato puede ser una buena idea, incluso en enfermos de cáncer. La mayor evidencia la hay en glioma. Pero evidentemente esto no son certezas, aquí nunca se presentan certezas, son todo hipótesis, y lo que tenemos que hacer es ponerlas a prueba y compartir esa información. Y una información como la que te estoy dando en este vídeo y que espero que te sirva y que pueda ayudarte. Y eso es todo por hoy. Os recuerdo que en el blog Cáncer Integral hay muchos artículos gratuitos, hay varios cientos de artículos gratuitos, y que también te ofrezco la Enciclopedia del Cáncer, que son unos libros que van a suponer un antes y un después en la oncología, no tengo ninguna duda al respecto, aunque esté mal que yo lo diga. Y que también al comprarlo puedes acceder a Oncología Metabólica, ser miembro de Oncología Metabólica, con artículos que analizan profundamente decenas de tratamientos de una manera práctica y al grano, algunos de ellos de enorme efectividad, pero que no se están utilizando, generalmente porque no se conocen, y también hay acceso a foros de discusión, a un buscador de profesionales y próximamente a un podcast que pondré en marcha. Eso es todo por hoy. Un abrazo y muchas gracias.